Radio Municipal Manilva, la nuestra. Continuamos en Radio Manilva en el 107.9 en FM, también a través de nuestra página web rtvmanilva.com. Y damos ya inicio a nuestra sección, La Nueva Consciencia, con Ávaron Cid. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Belén. Un placer estar de nuevo con vosotras. Bueno, todas las semanas nos tiene que pasar algo, ¿eh? Desde luego aburrir no nos aburrimos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que, para ser exactos, vamos a decir, como tú bien me has mandado, el nombre del curso que impartes, que es Escuela de Dones Sutiles, que se lleva a cabo hasta el mes de diciembre. Y me acabo de percatar de algo. ¿Cualquier persona, aunque haya comenzado el jueves 1 de octubre con esa presentación, puede todavía apuntarse? Sí. Vale, pues cuéntanos un poquito entonces a qué se refiere, cuáles son los objetivos de este curso. Bien, el propósito que le da sentido a este curso es que cada vez más personas me estoy encontrando en las consultas que tienen dones, que tienen habilidades sutiles especiales, como la evidencia, como la clarisensibilidad o la telepatía. Es decir, tienen esos dones especiales que existen, que forman parte del ser humano, pero que hasta ahora no se están mostrando con claridad. Y me vienen confundidas, desorientadas o intentando ver cómo gestionan en su vida cotidiana ese don. Y a través de consulta individual está ayudando a definirlo bien, a descubrirlo con naturalidad y a intentar que lo incorporaran a su vida cotidiana de manera que no entorpeciera su vida terrenal y al mismo tiempo pudiera aplicarlo, porque un don es una bendición y como tal es necesario saber qué hacer con él y cómo utilizarlo. Entonces, desde la Escuela de Dones he pensado dejar un espacio que va a durar entre octubre, noviembre y principios de diciembre, hasta que empiecen las fiestas de Navidad, a educar, darle toda la experiencia que yo tengo para saber manejar cada uno de esos dones, descubrirlos, desarrollarlos, concretarlos y además conocer cómo se configura, cómo se estructura el mundo sutil, de manera que la persona pues pueda convivir con ellos sin que se convierta en un impedimento para su vida cotidiana. Pero no sé si nos podrías dar algún ejemplo, porque claro, ¿cómo se percata una persona de que tiene pues estos dones de los que nos estás hablando? Bueno, pues en un principio empieza a escuchar voces que no hay cuando no hay nadie presente, por ejemplo. Ve cuando tampoco hay nadie presente, o toca, y cuando toca siente cosas que no están en la realidad física. Uh-huh. Bien, a través del masaje, a través del Reiki o a través de otras maneras, tienen una sensibilidad sutil que van descubriendo, que se están despertando ahora, porque ahora estamos en un momento de apertura de estos dones y donde a cada uno de nosotros vamos a ir más allá de los 5 sentidos físicos que conocemos, que se nos enseña, y que hay muchos más. Hay 20 sentidos sutiles, en total hay 20 sentidos, ¿bien? 5 físicos, que son los conocidos: el gusto, el tacto, la vista, el oído y el tacto. Uh-huh. Pero hay 15 más que algunos ya forman parte de alguna forma de nuestra vida, y que hay personas que lo tienen más desarrollado que otros, como la evidencia, por ejemplo, la empatía sutil, es decir, tiene una capacidad para conectar con el alma del otro, ¿no? Que son cosas que yo he ido descubriendo, gestionando, educando, aprendiendo a convivir con ellas, y conforme he ido comprendiendo cómo funciona la realidad invisible, la realidad más allá de lo físico, he ido acumulando un conocimiento que merece ser transmitido y compartido para el bienestar de todos, porque muchos
de estas personas que tienen esos dones terminarán poniéndolo al servicio de otras almas, de otras personas, para resolver sus cosas cotidianas. Claro, tú los ejemplos que nos has puesto, como has citado, ¿no? Que oye voces o que puede ver presencias o personas que no otra persona no puede ver, y a través de los sueños también. A través de los sueños también. Hay dones que tienen, yo lo tengo despierto, que se dice cuando ya te relacionas con él de forma natural y lo tienes en cuenta y lo usas a voluntad, poder soñar y crear en los sueños. En los sueños ya hablamos el día que le dedicamos a los sueños conscientes, que tú puedes crear tu realidad en el sueño, después se manifiesta en esta física, con lo cual estamos empezando a tener un acceso a una realidad que es igual de real o más que la física, pero que no se educa ni se conoce qué hacer con ella. Y alguien tiene que explicar qué hacer con todo esto, porque luego vienen con una incomodidad, cuanto menos, la persona a la hora de decir qué hago con esto, es que empiezo a ver, es que empiezo a oír, es que me pasa esto, es que... Bien. ¿Pero qué tipo de cosas se pueden llegar a oír, por ejemplo? Bueno, tú puedes oír a seres que no están vivos físicamente. Por ejemplo, a tus antepasados se te puede presentar un ser querido o no, que no lo conozcas, porque toda la realidad sutil se manifiesta en nuestra realidad densa o física en base a tu frecuencia vibracional. Y hay personas que tienen el don de la mediunidad, por ejemplo, son medium o canalizadores, y seres o entidades de otras realidades se acercan para que les ayude, porque están confusos, desencarnaron y se quedaron un poquito desubicadas y necesitan que los cruce a la luz o le indiques el camino para salir de su realidad densa. Por ejemplo, yo hago ese trabajo y todo lo que yo he aprendido y estoy haciendo gracias a las personas que van a consulta y mi alma que viene preparada para eso, pues he desarrollado hasta un punto de conocimiento profundo de esa realidad y la pongo al servicio de cualquiera que empiece. No tiene que tener un conocimiento de ningún tipo, simplemente sospecha, intuición de que hay algo distinto a lo físico que se está manifestando en su realidad o en su conciencia. A ver, entiendo también que el miedo es un componente importante en esta situación. Es decir, imaginemos que una persona, como bien nos has dicho, escucha voces o ve que no corresponden a nadie en la habitación, o bien ve figuras que tampoco están presentes físicamente, quiero decir. ¿Eso despierta miedo en la gente que acude en ti buscando ayuda? Sí. De hecho, siempre que se va a consulta se viene cuando las cosas empiezan a perderse de control o te andas muy desubicada, y entonces la persona se acerca para ver cómo puede gestionar eso. Entonces lo primero que enseño es que el miedo no es buen acompañante para esto. Si tú normalizas o naturalizas, igual que hacemos cuando vamos a una ciudad nueva o aprendemos una nueva profesión o entrenamos en algo, necesita una práctica, necesita un ejercicio que termine por llegar a controlar y a gestionar de forma cotidiana, en definitiva. Porque al final lo sutil y lo cotidiano tiene mucha relación. La única diferencia es que no se nos enseña a ningún lado y cuando llega todo el mundo se desconcierta en un principio. Pero en cuanto tú ubicas a la persona, ayudas a comprender para qué está eso en su vida, qué utilidad darle, pues ya cambia, ya varía la cosa. Y en un ciudadano de a pie, no sé, en alguien como yo, por ejemplo, que no se dedica o que no tiene una profesión como la tuya, ¿de qué manera le sirve desarrollar o tener presentes dichos dones? Por ejemplo, hay dones que van a ir despertándose conforme vaya la persona evolucionando. Y va a pasar a la mayoría de la gente. Todo el que permanezca en la Tierra a partir de ahora va a haber dones sentidos sutiles que se le van a ir despertando. Estos 15 más que hay, además de lo físico, se le van a ir despertando. La telepatía, por ejemplo. ¿Bien? ¿Para qué sirve la telepatía?
Pues un lenguaje de comunicación que no requiere de aprender ningún idioma. Tú te puedes comunicar con tus seres queridos o sentir que se quieren comunicar o que te están comunicando algo, aunque sea inconscientemente, aunque no estés en una cercanía física, no estén conviviendo contigo o no estén en ese momento contigo. Y sientes, ya está pasando, le pasa a las madres, por ejemplo, con los hijos, que sientes, uy, aquí ha pasado algo, uy, aquí tal, y te pones en contacto. Cuando yo siento, me llega que tengo que ponerme en contacto con un ser querido, ya sea mi hijo, sea un hermano, sea un padre o un ser querido en definitiva, pues tanteo para ver qué está pasando ahí, porque me está llegando una información sin estar en contacto con esa persona físicamente hablando. A ver, ¿cómo te pregunto esto? ¿Puede ser que alguna persona que haya acudido o que le pase esto ocurra porque sea una invención? No. Lo que aquí consideramos, es muy buena pregunta, Sí. Belén, de verdad, porque hay muchos trastornos mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad, que he tratado y que desde la medicina convencional, la psiquiatría convencional, se le trata de delirio o invención imaginaria y no lo es. Y tengo que decir e insistir en que no lo es. Bien, y lo único que hago en estos casos, por ejemplo, es enseñar a la persona, como en este curso, a discernir cuando es imaginación y cuando no lo es. Hay una clara diferencia que es lo que no es imaginación, es muy real, tan real como lo físico. Vamos a ver, sí. Pero si tú te lo llegas a inventar, también lo puedes hacer tan real como lo físico, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué? Pues porque lo imaginario es mucho más ligero y mucho menos sostenible. Por ejemplo, se ve muy bien los sueños. Un sueño proyectado, ¿vale? Es real, sí, porque aquí proyectamos la vida. Queremos trabajar en algo y terminamos creando, estudiamos para eso, terminamos buscando trabajo para eso y terminamos trabajando ahí. Estamos creando la realidad desde nuestras ideas, una idea o la imagen que te haces en la cabeza. ¿Bien? Sí. En el sueño, por ejemplo, consciente, tú puedes proyectar todo aquello que quieres que ocurra aquí y luego se manifiesta, porque la realidad en el fondo es cuántica. Antes de ser manifestada, la estamos creando como posibilidad. Creamos una posibilidad y luego se manifiesta. Podemos crear distintas posibilidades para que se manifieste de manera distinta. Pero la estamos creando, consciente e inconscientemente. Nadie tiene la vida, todo aquel que vive su vida la tiene en tal cual la ha creado. Con lo cual la imaginación hay que empezar a redefinirla y entender que es una forma de proyección, ¿vale? Ahora, esta realidad sutil es distinta, porque tú escuchas a esa entidad o ser que no está en lo físico manifestado, está en lo solo sutil, igual que me estás escuchando tú a mí, o me están escuchando a mí. Sí. ¿Vale? Y esto la persona no duda, lo puede dudar la primera vez, porque no está habituada, porque no le da credibilidad a lo que está escuchando, pero cuando lo ha escuchado 3 veces, como vemos en las pelis, ahí hay mucha realidad, ¿no? Y entonces llega un momento en que dice, esto ya no me lo estoy inventando, porque me está diciendo algo, luego confirmo en la físico y coincide. Y son sitios a lo mejor que yo no he estado nunca, o personas que yo no he visto y se te vas a encontrar los sueños premonitorios, o personas que dicen, oye, que va a pasar esto en tu vida. Y ocurre. Cuando te lo han dicho 3 veces y tú ves que no hay cuerpo físico al lado, terminas ya diciendo, aquí está pasando algo que yo no controlo, que yo desconozco. Se me ha venido una pregunta a la cabeza que estoy buscando una forma de transmitírtela. Porque, a ver, si partimos de la base que existe la reencarnación, ¿no puede ser como otra parte de nosotros que ya ha vivido esta misma situación? ¿No? ¿Entiendes por dónde voy? Sí, tiene también su sentido lo que preguntas, porque tenemos un doble cuántico, ¿vale?, que se anticipa todo lo que va a pasar, y él lo sabe todo, con lo cual el vidente lo que hace, en el fondo, por ejemplo, cuando yo veo algo, sé que va a pasar, que hemos hablado algunas veces aquí del futuro que viene, es porque mi doble cuántico, que es sutil,
puede anticiparse a la realidad física, que es mucho más densa y por ello más lenta de manifestarse. Entonces, lo único que hace es ir, te anticipas al futuro y te lo comunicas tú. Entonces puedes hacerlo a través de tu espíritu o tu doble cuántico, entenderse para que todos nos entiendan, o puede venir otro ser que está en lo sutil, que hace función de guía o de conocedor del futuro y comunicártelo, ¿vale? Muchos de los grandes pensadores, creadores, artistas de la humanidad han dispuesto de esta información y por eso han podido expresarla luego en forma de arte y se han convertido en arte popular o en arte admirado por todos, ¿no? Claro, es que ahora también, además de la reencarnación, se me viene a la cabeza que si también tenemos herencias, si tenemos en nuestro árbol genealógico alguna persona que haya sido o que haya tenido estos dones sutiles, como tú los denominas, ¿puede ser que los haya transmitido? Sí, muy buena también propuesta. Hoy estoy de pleno, ¿eh? Estás muy inspirada, como siempre. Y es así, Belén. Esto es serio, ¿no? Realmente las personas heredan los dones. De hecho, yo he tenido en consulta personas que un antepasado que ha fallecido espera al fallecimiento para traspasarle o entregarle el don que tenía en vida. Y hasta que eso no ocurre, no está escrito álmicamente que eso ocurra. Y la persona, cuando la hermana, en este caso era una hermana que había fallecido, y de pronto ella empieza a soñar con dones y dice, yo no quiero estos dones, yo no sé qué hacer con esto, yo me siento incómoda con una realidad de semejante naturaleza. Pues lo que hace es que se averigua, en mi caso, que pueda acceder a los registros álmicos de la persona. Si tiene que aceptarlo, le ayuda a decir, oye, esto tienes que aceptar y tienes que permitir, como cuando aparece una persona en tu vida. Cuando uno se enamora o va a un trabajo, se tiene que adaptar a otras personas y se tiene que también adaptar los horarios, formas de vida, etcétera, ¿no? Pues en definitiva es parecido. Hay algo nuevo y te tienes que adaptar a lo nuevo. Y te conviene porque viene a quedarse. Y entonces hay cada vez más personas que me vienen con un desconcierto que no es ya psicoemocional o terrenal, sino que está movido desde lo sutil. Entonces, gracias a los dones que tengo, pues he podido averiguar, investigar, y profundizar hasta el punto de decir, no te preocupes, voy a ayudarte a hacer cotidiano esta realidad nueva. A ver, estamos hablando de personas que pueden haberlo heredado o tenerlo de forma innata, dichos dones sutiles, pero si no los tienes de ninguna de estas formas, ¿se puede trabajar para conseguirlos? Sí, y además es muy importante también esta pregunta porque hay personas que ya vienen para tener dones especiales. Por ejemplo, en mi caso, como sanador, como acompañante de otras almas, ¿bien? Porque vienen a hacer esa tarea y ya vienen con esos dones y se activan en un momento concreto de su vida, como me pasó a mí, y a partir de ahí aprendí, como cualquier mortal, a gestionarlo y a vivir con ello. Bien, hay otras personas que lo heredan. Igualmente tienen que vivir el mismo proceso. Pero la humanidad en general va a empezar a despertar una empatía sutil, la telepatía, la clarividencia, la clarisensibilidad, la clariaudiencia, es decir, todo esto que hemos estado hablando, que va a tener que, en algún lado se tiene que enseñar. Este es el propósito de la escuela de dones. Pero aquí, claro, lo que no llegó... Y va a pasar a todo el mundo, Belén. Sí. A todo el mundo. Lo que no llegó con mayor o menor grado, perdón. Sí. Lo que no llego a entender del todo es por qué es tan importante que todo el mundo, como tú nos dices, tenga estos dones. ¿Qué beneficios hay? Beneficios que va a dejar de sentirte incómoda, desbordado por lo nuevo, y vas a aprender a hacerlo cotidiano de manera que tú te beneficies y puedas incluso dedicarlo a otras personas para su beneficio, ¿vale? Entonces, si van a despertar unos sentidos sutiles que no se educan en ningún colegio ni en universidad y tiene que ser en escuelas de esta naturaleza, pues
y si se han despertado o intuyes o algo está pasando, pues ya tienes una posibilidad de empezar a gestionar ahí como cualquier otra. Si uno tiene la habilidad del arte o de darle a una pelota y ser futbolista, pues necesita a alguien que le eduque como futbolista, ¿vale? Esas son habilidades físicas. Aquí hablamos de habilidades sutiles, que son más difíciles de palpar porque no forman parte de lo físico, pero son tan reales o más como lo físico. Entonces, si alguien tiene una facilidad o una habilidad para algo, pues sácale el provecho o simplemente disfruta del proceso, porque puede ser que se venga simplemente para quedarse en modo anónimo en tu vida privada o para convertirlo y ponerlo al servicio público. Fíjate que me llama mucho la atención el saber de qué manera guías a una persona hasta que desarrolla o deja de temer este tipo de situaciones. Bueno, lo primero es, yo le pido la fecha de nacimiento, miro sus símbolos mayas, que yo trabajo con ellos, como ya sabes, sí. Y ahí a mí me he revelado a través de canalización quién es y a qué ha venido esa persona, ¿vale? Y el don de nacimiento. Tenemos dones que nos acompañan o que se activan en un momento dado de la vida y otros que nacen con nosotros. No se hacen, se nace ya, ¿vale? Sí. Entonces voy orientando. O me dice la persona, mira, he empezado a ver, es decir, soy vidente, me está llegando mucho. Ahora, por ejemplo, una mujer que vive, es española, pero vive en Suiza. Sí. Me dice, me está llegando mucha información, me están pidiendo mis guías que haga muchas cosas, pero yo esto lo tengo que estructurar y darle sentido porque no sé qué hacer con él. Estoy sobrepasada por tanta información y quiero que tú me ayudes, porque me escuchó en la presentación del curso, creo que tú me puedes ayudar a organizar y a ordenar toda esta información. Y he empezado a trabajar de forma individual con ella, que mañana tengo una consulta de nuevo con ella, donde voy a explicarle cómo se ordena, cómo se organiza y centrarnos en su don particular para ayudarle a gestionar. Pero ella me viene con un don que ya ha descubierto esa persona, ¿vale? Puede ser que lo haya descubierto o que todavía no lo ha descubierto y cuanto antes sepa que puede pasar, ya está. Como esto va todo por resonancia, es decir, la persona le va a sonar, le va a traer esta información, si nos está escuchando ahora mismo, va a sentir la necesidad de informarse, como hacemos con cualquier otra actividad en la vida, bien, como el que le gusta el arte o le gusta el deporte, pues se va a sentir atraída, va a decir, no sé muy bien para qué, pero yo tengo que estar en ese culto o me voy a informar. Y yo informo y la persona libremente decide si quiere estar o no. Empezamos mañana. Antes has dicho también que todo el mundo va a terminar desarrollando o siendo conscientes de este tipo de dones, pero me pregunto qué pasa con aquellas personas que, como en otras cuestiones, prefieren negarlo. Bueno, la negación de la realidad es como estoy parado, voy a negarlo. ¿Vale? Déjame poner un ejemplo así, un poco frívolo, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? O estoy enamorado, lo voy a negar. Bueno, pues négalo, pero tú tienes un pellizco en el vientre y sientes algo por otra persona y si quieres negarlo, pues lo niega. Si lo niega, terminará pasándote a lo mejor. O lo vas a estar conteniendo, bloqueando. Si viene a quedarse, ya le digo a esta persona que sí o sí o aprende o eso cada vez vaya más. Como hacemos con un síntoma de resfriado que si no nos cuidamos va en neumonía. Y si no, va más serio, ¿vale? Pues igual, aquello que se presente y viene a quedarse, cuanto antes entienda de qué va, antes te quitas todo prejuicio que te impide llevar una relación natural con lo que sea. Si es simplemente curiosidad y quiere desarrollar, igual que hacemos en la comunicación telepática, pues mejor, tú quieres hacer eso, está a tu disposición, ya el ser humano está preparado para asumir este aprendizaje, entra. Ajá. ¿Y de qué manera puede formar parte de la gente de este curso? Es muy fácil, se pone en contacto conmigo a través de telefónica, WhatsApp, yo le informo de los detalles y cada miércoles de octubre, noviembre y principio de diciembre se va a dedicar a una clase maestra sobre la sobre la realidad inconsciente o invisible y cómo gestionar distinto. Cada persona
me va a venir con un don distinto, un sentido desarrollado distinto, y ahora mi trabajo será en ayudarla a comprender y a gestionar de forma inteligente y sana ese don. Y entonces, ya le doy los detalles de cada clase, cómo se hace, pero van a haber unas clases grupales cada miércoles, y si en algún caso hay que trabajar de forma particular, porque se requiere en ese caso la particularidad de centrarse en ese don, pues ella la invitaré voluntariamente a hacer una sesión individual, ¿vale? Porque tiene un don muy particular, hay personas con dones muy particulares que requiere de una atención particular. Es este caso. Pero en grupo, que es el propósito de este curso, se va a dar la información profunda y básica o esencial para comprender cómo generar cualquier realidad que esté gestionada o conducida por un don. Permíteme que voy a dar tu teléfono, es el 607-309248. Lo repito, 607-309248. Vía WhatsApp o Telegram podemos comunicarnos, pedirte información, apuntarnos a este curso. Y más adelante, porque ya nos quedamos sin tiempo, sí que me gustaría que volviésemos a hablar de los códigos crísticos. Pues será un placer. Y que sepas que me ha interesado un montonazo. Si quieres lo hablamos para dentro del próximo, la primera sesión. Siguiente Perfecto. Entrevista. Una última curiosidad antes de despedirte, y es que nosotros hemos hablado de dones sutiles, pero en el cartel del curso despierta el brujito o brujita que late en ti. Sí, esto es una forma cariñosa de llamar a los dones y a las personas que tienen sentido sutil desarrollado, ¿vale? Antaño se utilizaba estos términos, estaban muy estigmatizados y perseguidos. ¿Cierto? Porque a aquellos que los perseguían no les interesaba sabiduría semejante, porque los que los perseguían solo querían que el pueblo conociera ser los controladores, los intermediarios, que solo su verdad fuera conocida. Claro. No interesaba a la gente que era sabia en las plantas, por eso la Inquisición persiguió, torturó, mató, quemó a almas muy elevadas, con dones muy desarrollados, que estaban sanando a personas y estaban haciendo mucho bien, y se le hacía porque no interesaba que solo existiera una verdad fuera del poder establecido de la Iglesia. Pero hoy ya podemos sacar nuestros dones a pasear, nuestro brujito y nuestra brujita, sin ningún complejo y prejuicio. Porque aún yo me estoy encontrando, por eso utilizo esa palabra, a muchos brujitos, brujitas, magos, magas, ¿vale?, con dones, que aún recuerdan de haber vivido en otras vidas esas memorias, de haber sido torturado, quemado, que yo lo sé cuando las trato, por gracias a mi evidencia, y de desbloquear eso. Porque ya sí es posible, ya nadie te persigue por ser un experto o un sabio en plantas o seas vidente. Estás haciendo un bien social como cualquier otro y se va voluntariamente. Entonces, para quitar complejitos, pues empieza a llamar ya las cosas un poquito por su nombre y de forma divertida. Ya le llamo brujita y brujita. Me gusta, ese nombre además. Pues ahí está el sentido. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado como siempre, y en 15 días volvemos en La Nueva Consciencia con un nuevo tema. Muchísimas gracias. Bueno, parece que ha habido un problema ahí con la comunicación. Perdón, sí, se fue en un momento, Que te ha sido un placer, como siempre. Muchos besos y hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Radio Municipal Manilva, la nuestra.